La publicidad y la estrategia política es más complicada que un anuncio. El comportamiento de Chávez conmigo fue de todo presidente electo. Hasta que llegó un momento que yo le pronuncié una palabra: para tú hacer lo que tú quieres, yo no tengo por qué estar a tu lado. Pase buena noche. Y me fui. Rafael Céspedes Morillo, destacado por su determinación desde su juventud. Criado en valores arraigados, incursionó exitosamente en diversas áreas profesionales, siendo un estratega político y asesor reconocido internacionalmente. Su creatividad y compromiso con el servicio público lo convierten en un modelo a seguir. Es nuestro invitado en PUB 101. Rafael Céspedes es un dominicano que saltó, digamos, a la fama internacional después de unos trabajos que realizó en Venezuela a favor de la candidatura de Hugo Chávez. Para muchos dominicanos resultó una verdadera sorpresa ver que un compatriota que quizá no tenía en ese momento todo el brillo que luego posteriormente alcanzó, la notoriedad que tuvo posteriormente, a pesar de que por muchos años se mantuvo realizando el trabajo de asesoría política en nuestro país para políticos de la dimensión de Jacobo Masluta, Peña Gómez, etc. Nos place sobremanera tenerles hoy en este podcast PUB 101, porque es tal vez la primera entrevista que de orden en el marketing comercial podemos llevarles a todos ustedes. Bienvenido, Rafael, un placer para nosotros. Para mí inmenso el placer de compartir con figuras como ustedes. Nos honra muchísimo que hayan dedicado este espacio para entrevistar a este humilde dominicanito que lo único que hace es tratar de hacer la cosa bien hecha. Así que gracias a ustedes, yo soy el que agradece la distinción y estoy a la orden. Excelente. Háblanos un poquito de cuándo comenzó esta curiosidad por la publicidad, el marketing, el asunto. Y nos puede hablar un poquito de su infancia también. De mi infancia, yo nací en un campo de Cotuí, en una sección que se llama Caboríes, que pertenece a un paraje que se llama Comedero Arriba, a un municipio que se llama Fantino. Me cuentan a mí que yo era medio inquieto, entonces yo sí recuerdo cosas como haber discutido con un asiduo visitante a mi casa porque yo le decía que yo podía llegar a ser presidente de la República. Donde yo nací no había agua, no había luz, no había carretera, o sea, yo me movía en mulo, en caballo. Después tuve acceso a la ciudad y fue vivir en Fantino, que eran 6 calles, nada más. Y de ahí después descubrí que había una cosa que le decían capital. Y entonces me trajeron para acá a estudiar. Estudié inicialmente en la Juan Pablo Duarte, cuando aquella época, que asumo que ustedes no vivieron, pero estudiar en la Juan Pablo Duarte, entonces en la Avenida Duarte. Sí, yo recorro historias. La historia. Que era, a veces se tornaba un poco convulso. Requisito básico, saber correr mucho. Sí. Yo no la recuerdo, yo la viví. Bien, wow. Sí, yo vi darle un balazo a una gente a mi lado, volando las paredes, porque ahí había uno de los estadios de béisbol del famoso estadio normal. Normal. Entonces yo tenía que atravesar Villa Consuelo entera para llegar a donde yo vivía, que era en la Tunticáceres. Y eso yo lo hacía todos los días a pie. Y era la clase era hasta las 1:30. Ahí me conocí con un señor que ustedes espero hayan oído hablar de él, que se llama León Tebría, un intelectual de lo más sólido de este país, según mi humilde opinión. Ahí nos conocimos porque él era dirigente de la huelga. Y aunque yo venía de Fantino, yo había dirigido la primera huelga escolar en Fantino con 13 años. De modo que parece que usted era un caco caliente, como dicen. Así me decían. Y cuando había un abuso en la escuela, los grandes, si yo llegaba, corrían, porque yo no barajaba pleito con nadie. Y entonces, bueno, en esa tesitura llego aquí, voy a estudiar a Juan Pablo Duarte. Cuando llego a inscribirme tengo un problema
Y es que cuando yo vivía en el campo, la escuela del campo, cercana a mi casa, llegaba hasta tercer grado nada más. Pero los profesores que no eran del campo, venían de Cotuí, del pueblo, vivían en mi casa, porque mi casa era quizás la mejor que había por ahí. Y en consecuencia nosotros teníamos clases el día entero, porque de tarde los profesores, en esa época se daba una tanda. Cuando voy a Fantino, ya con el 5º grado hecho en otra escuela más adelante, me vuelan el 6º grado y me ponen en 7º, porque yo tenía mucho más capacidad que lo del 6º grado. Sí. Y lo pasé sin ningún problema. Pero cuando llego aquí, el 6º tenía un valor especial. Y yo no vemos aquí. No, yo no hice eso no me lo volaron. Y tuve que fajarme, volver para Fantino y que me dieran clase en 3 meses y pasarlo, porque no me podía inscribir en la secundaria. Okay. Logré la hazaña y de ahí me mudé a varios sitios en el distrito. Tunti Cáceres, después vivía en la Bartolomé Colón, después vivía en la calle Enriquillo, después vivía en la calle José Contreras, en fin. Casi uno. La lectura a mí me llega por mis padres, que era un analfabeto letrado. Analfabeto porque nunca fue a la escuela. Sin embargo, era un lector empedernido porque aprendió a leer fuera de la escuela. Y me enseñó y nos educó a todos nosotros, mostrándonos la importancia del conocimiento. Escribimos cosas, nos hicimos bachiller, después estudiamos filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A partir de algún momento que yo no lo recuerdo, yo me enamoré de la publicidad. Okay. Y entonces cuando yo hacía casi, se puede decir que lo inverso a lo que hace el normal. Y es que cuando venían los anuncios era que yo me quedaba viendo los anuncios. Porque entonces yo comenzaba yo de fresco en mi casa a criticar los anuncios. Eso no pasa así, eso tal cosa, o sea, pero yo eso no lo hablaba ni con nadie, eso era yo de fresco. Pero hay un camino que uno no necesariamente conoce que pudiera estar pretrazado. En un momento dado yo tengo una empresa que se llamaba Alfompa, que vendía alfombra, papeles y cortina. Ese era mi negocio. Okay. En la Independencia, frente a frente, donde está un centro médico, es para allá algo. Y el presidente de la República, el honorable y distinguido Salvador de Blanco, prohibió la importación de algunos artículos de lujo. Alfombra, cortina y papel. Ah, caray. Ahí mismo se fue el negocio. O sea que el negocio. Podemos decir, me cerró el negocio. Okay. Pero en esa venta, yo, a través de uno de los vendedores, le vendimos una alfombra a un señor que yo ni siquiera había oído mencionar, que se llamó Ramoncito Díaz. Okay. Y hay un momento que hay problemas con la medida de la alfombra. Eran 32, eran 36 yardas, una discusión ahí. Y entonces yo voy. Y cuando yo veo quién es, yo dije, no, se la ganó. Y me enamoré del hombre en términos profesionales, obviamente. Sí. Y a partir de ahí, yo a las 4:30 estaba desesperado que llegaran las 5 para irme, porque la empresa siguió funcionando por algunos meses, porque teníamos un almacén lleno de cosas, ¿no? Lo que estaba prohibido era La importación. la importación. Me hago amigo de Ramoncito Díaz. Comenzamos a intercambiar ideas y a veces a él le llegaba una campaña de un producto X y él me dijo, tráeme mañana lo que tú harías. Y yo hacía una campaña de acuerdo a mi visión. Okay. O sea que ya usted estaba enamorado y decía... Porque para mí la publicidad era... Por aquí que voy. Por aquí que voy, pero yo no sabía ni a dónde, ni cómo. Okay. Me encuentro con este tipo, que para mí era un genio. La definición mía de Ramoncito Díaz es que era genio. Por lo menos un término creativo era una cosa fuera de lo común. Y entonces él me hacía correcciones. Quita esa palabra y pon esta. Invierte esos 2 versos. Cosas así, ¿no?
el término desde el punto de vista técnico, o sea, ahí hay demasiadas palabras, escribe para 65, máximo 67 palabras, que te va a dar 30 segundos. 30 segundos. Y por ahí comenzó, la vida sigue caminando. Mi esposa es vicepresidente de una compañía de seguros en ese momento. Y yo, que ya había cerrado la empresa, me asocio con los dueños de la compañía de seguros. Y formamos una empresa de exportación por Mano Guayabo. Y Latin Trading se llamaba. Establecimos oficinas en Puerto Rico, en Miami y en Venezuela. Y mi esposa tuvo mucho éxito en el trabajo. Y la encargaron de la parte publicitaria. O sea, ella era la responsable de manejarse con los publicistas de la compañía. Okay. Como en comunicación, en el departamento de comunicación. Ella era la vicepresidenta de ventas. Ok. Pero con atención a que ella trabajara, se encargara de bregar. Okay. De hecho, era uno de los grandes publicistas de este país que lo hacía, que ya murió. Y un día yo fui, habíamos acordado de almorzar juntos en la calle, ese día, no recuerdo por qué, y yo llegué. Y en ese momento yo veo arriba del escritorio y veo como que es un texto de un comercial, algo de eso, ¿no? Digo, permíteme. Y lo veo. Y justamente era un anuncio. Digo, ¿y esto? Dice, lo van a firmar mañana. Lo van a firmar el fin de semana. Digo, no, pero dame una copia. Y obviamente me doy una copia, me voy y escribo algo diferente. Recuerdo que yo escribo en ese momento pensando en un personaje que todos conocemos en este país, que se llama Cuquín Victoria. Okay. Mi hermano, en lo personal, de hecho no tenemos un apodo. Qué chévere. Porque él le pone apodo hasta a su perro. Y entonces yo recuerdo que yo comencé diciendo, la gente cree que es fácil hacer reír. Eso como estar seguro. Para estar seguro. Se descubría, él estaba frente a un televisor de esos mamotretos. Y el consejo de la empresa dijo, yo le entrego eso a mi esposa y le digo, no diga que es mío. Okay. Porque eso pudiera dañar la cosa, ¿no? Claro. Algún conflicto de interés o algo. Sí. No hacerlo porque era mío o hacerlo porque era mío. Cualquiera de las dos cosas podía funcionar. Se disponía. Sí, había una... Ella llevó... Eso fue lo que llegó de lo creativo. Tienen dos textos, esto y este. Eran 7 y 7 dijeron que era ese. Y grabaron el mío. Después que lo grabaron, yo fui donde el presidente, que coincide que tenía mi mismo nombre. Okay. Teníamos las mismas iniciales, RCM. Él se llama Rafael Castro Martínez. Y yo, Rafael Céspedes Morillo. Teníamos la misma secretaria. Entonces había una relación ahí bonita. Y ese comercial duró más de 6 meses en el aire. Y esa empresa, un quintal bien un encuentro casual con la publicidad. Se puede decir casual que sí. desde el punto de vista del interés en ella, pero sin saber del mundo. Casual al conocer a Ramoncito y casual al toparte con ese texto y de manera atrevida sugerir otro. Y culmina con el inicio de una agencia publicitaria que se llamó Eco Publicidad. Llegó a ser la tercera empresa más grande local de este país. Gracias al Señor. Porque mi esposa se pelea con la compañía. Ok. Y decidimos formar una empresa. Y formamos una empresa. Obviamente yo me voy a donde Ramoncito. Le digo, mira, vamos a formar una compañía. Que yo, ¿cómo me va a llamar yo? La principal de seguro. Porque yo recuerdo que un día ella venía bajando la escalera y yo le digo, ¿qué tú aspiras que vaya a ser tu compañía? Y yo, la principal. Y digo, pues así se va a llamar. La principal. Y a partir de ahí yo comencé monté una agencia. Okay. Se llamó Eco. Y manejé aquí Lecherrica, El Conde, cualquier cantidad. El Conde peatonal lo manejé yo desde el punto de vista comunicacional. Gané premios internacionales. Yo conocí a Hedel en ese ambiente. Hedel todavía no. ¿Hedel estaba joven o estaba...? Un muchachito. No, yo no siempre he sido viejo. Y para terminar y redondear esa primera parte, yo tuve una agencia que fue bastante importante. Hedel vendía, era parte del equipo de Alfonso
vendiendo pelotas de Grandes Ligas. Ajá. Y Las entonces, transmisiones de Grandes Ligas. Ok. y Alfonso, que nos llegamos a conocer, recuerdo que una vez fue... porque Alfonso Conde. los chismosos a veces funcionan. Él parece que le habló de una compañía, una campaña que yo había hecho para la Dirección General Forestal. Y a Alfonso le interesó, que era el presidente del IDA entonces. E iba a un concurso internacional que se daba en Centroamérica, ¿no? Y me dijo, vine a buscar una campaña que tú tienes aquí. Digo, no, a mí no me gusta esa cosa del concurso, no, olvídate de eso. Además, eso está en una... ¿Te recuerdas la casetica que se usaban? Los cassettes. Para grabadora, era... Ok. Ustedes quizás ni lo conocen. Uno pequeñito. No, había de No varios... era minidisc, no había minidisc. No, nada de eso. Eran unos cassettes como de tamaño, de los cuales yo tengo todavía. Betamax. Equipo para Betamax. poderlo oír. Porque yo tengo... Betamax era la competencia de VHS. De VHS. Sí, Era así, pero era algo así. casero. No era, Sí, creo sí. que no era profesional. No, yo te estoy hablando de audio, nada. Bueno, normal, sí. un casetico, sí. Alfonso me dijo, Era mira, DAT, Digital Audio Tape. Puede ser, sí. Que era digital. Sí, que eran los másteres se hacían en DAT. En DAT, sí. Sí. Digital Audio Tape se llamaba. el DAT fue lo que superó eso. Pero el sistema era el mismo. Ok. Como la V8, la cámara V8, esa cosa. Sí. Eran unos casetes, así, que fue degradando en términos de tamaño, aumentando calidad. O sea, Y espacio, BTR, una cosa de tamaño, después vino el Betacam y después el más chiquito. Y voy, no se ve lo que... Y Alfonso insistió y se lo llevó, y yo no le quise dar los $, y él lo pagó de inscripción. Y de allá para acá vino con un primer premio. Qué chévere. Sí, cerré la empresa posteriormente, justo porque Gede me dijo que iba a comenzar una. Yo dije, yo no voy a competir con Gede. ¿Qué pasa? Mentira. No, pero hubo una coincidencia yo había decidido cerrarla porque en aquella época los medios no le daban crédito a los clientes, sino a las agencias. Y yo tuve muy mala experiencia con algunos clientes y decidí que era mejor cerrar que matar a uno o que me matara. Porque es un desastre. Bueno, ahí tenemos más o menos un recorrido profesional en el ámbito de la publicidad. No obstante, yo sé que mucha gente debe estar interesado en saber de qué manera, cómo este campesino embullado se acerca y coincide con los intereses de Hugo Chávez. Fría. Sí, que fue... Pero antes de eso sería interesante cómo llega al marketing político, que es exacto. básicamente la... Sí. Ok, yo había tenido, yo creo que por lo menos un relativo éxito en el trabajo publicitario. Incluso yo hacía mancuerna en algunas campañas con Ramoncito Díaz. Y en un momento dado, como hermano mío, Félix Vázquez Cotuí, tiene una situación especial con el Banco Agrícola y el gobierno le propone que él sea el candidato a senador por Cotuí por el Partido Reformista. Yo estoy en La Vega firmando un comercial de un candidato a senador por el PRI, pero ya yo trabajo como Magluto, yo soy el asesor del director de comunicación del PRI y vocero de Jacobo y manejo su imagen y todas esas cosas. Y entonces Félix me llama y me dice que te necesita hablar conmigo. Y yo digo, bueno, yo justamente estoy en La Vega y quiero cruzo por allá. Me dice, no, yo estoy en tu casa. Digo, tienes que esperar mañana. Nos vimos y entonces me da el anuncio, me hace el anuncio formal de que él va como candidato a senador. Digo, ay, ¿qué quiere conmigo? Me dice, bueno, del Palacio me mandaron donde Ramoncito Díaz, que Ramoncito Díaz es el publicista del Partido Reformista y de Balaguer. Y cuando yo fui a hablar con Ramoncito, salió a relucir que yo soy amigo tuyo. Y entonces él dijo que yo no lo necesito a él, que conmigo es más que suficiente. Y entonces, bueno, ahí se armó un tinglado. Y en vez de eso, Ramoncito tenía como 5 o 6 clientes más. José Jacín y una serie de gente. Eduardo Estrella, Tony Rivera, Salvador Gómez, Luis Toral y Balaguer. Y Ramoncito entonces me incorpora a su empresa para que yo haga la segunda parte con él ahí. Entonces yo dirigía alguna cosa con Manuel Tejada,
Okay, el museo. en el estudio de él, ahí en Arroyo Hondo. A veces yo escribía cosas y también me la probaban, la grababan, bachata, comerciales. Y bueno, yo pienso que la escuela Lao Ramoncito me fue puliendo lo que es la parte publicitaria propiamente dicha. En la parte de lo que es la parte de la estrategia, el manejo de marketing político, a mí me gustó el trabajo en el campo político porque yo venía con esa pinita por ahí, ¿no? Esa semillita que había sembrado en Fantino, actividad política con la UER, teniendo 13 años, esa cosa ahí. No, y su fogueo allá en el liceo Juan Pablo Duarte. Ahí yo lo que le tenía era miedo, más que otra cosa. Era peligroso, pero no deja de ser ese gusanillo que le mete, como dice la gente, a uno, y que uno quisiera, si tiene chance, como desarrollarlo. Bien. Y en mí había eso sin que fuera consciente yo de ello. El tema es que cuando las campañas que se hizo construir todavía hablan de ella. Okay. Fue superior, fue novedosa, marcó un hito, ¿no? Y entonces alguna gente que le preguntaban a Félix quién fue, él le decía, entonces me comenzaban a llamar. Y ahí es que yo comienzo a separarme en la agencia de lo que era la publicidad comercial, digámoslo así. Y me fajo a estudiar sobre marketing político, porque no había la carrera. Se entiende. En esa época ni había carrera de licenciatura en política, ni había marketing político. Pero yo tuve la oportunidad de ir a México en una ocasión, pagué dineral de libros, porque ahí se encontraban, habían ya el desarrollo de marketing político en México estaba superior al de aquí, ¿no? Muchísimo más. Y entonces, bueno, comenzamos ahí desde el punto de vista autodidacta, y tan así que cuando aquí se establece la carrera, que una de las primeras universidades que lo hizo fue AP. Okay. Yo fui profesor de ¿cómo se llama? Monográfico. De monográfico y sin ser mercadólogo, sin tener el título propiamente. Pero llegué ahí a varios sitios a discutir sobre marketing político y no quedaba tan mal. Entonces, los profesores le decían, consigan a esta persona que sea el padrino. Como se hacía antes, padrino. De manera empírica, ¿verdad? Completamente empírica. Y lo que sé de publicidad, si sé algo es empírico. Yo estudié con Ramoncito. Claro, yo me leí como 3 veces la biblioteca de Ramoncito y eso ayuda un poco. Una pregunta. Como esto es un espacio especialmente para estudiantes y entusiastas de la publicidad y quizás ya profesionales, mis años en agencia nunca se trabajó nada político y yo estuve en muchas agencias, pero nunca hubo un candidato, nada. Parece que las agencias en sí como que no dejaban ese nicho, nunca lo ocuparon. Si vemos que la publicidad al final, la idea es vender, ya sea un servicio, un producto, cualquier elemento, en el marketing político al fin y al cabo es vender una idea, una imagen, vender un producto, que un sistema. Entonces, pudiéramos decir, hay una diferencia entre lo que es la publicidad normal y la publicidad o el marketing político. Yo encuentro, en mis años he encontrado una. Cuando yo vendía a Emocitón, por ejemplo, Purísima o la principal de seguro, esos clientes nunca me opinaron nada porque no hablan. El problema con el político que cree que sabe y piensa, y entonces la diferencia es el manejo de la persona, pero es un producto como cualquier otro, con la diferencia de que cuando yo hago una etiqueta, yo defino los colores en función del target, pero cuando yo te quiero vestir a ti, tú tienes gusto, y entonces ahí viene a veces un poquito de choque. Hoy mismo, por coincidencia, mañana hay una persona que yo voy a asesorar que se va a tomar una foto y a la hora que la pusieron yo no puedo porque tengo una visita médica. Y le estoy diciendo qué colores yo quiero que use esto por esto. Y es marrón, digo, bueno, que tú eres marrón. Pero es que me gusta, digo, tú no vas a un concurso de belleza. No puedes vestirte marrón, tú eres marrón. Entonces va a aparecer una estatua. Entonces, un chocolatico entero.
Porque con eso te encuentras, o sea, que el producto que tú vas a manejar tiene capacidad de hablar, de pensar, tiene gusto, tiene esa cosa. Pero en términos de manejo, no hay gran diferencia. Yo no lo trabajo con gran diferencia. Que no sea tener pendiente con qué viene. Nosotros usamos una expresión, los asesores, y es que regularmente, dependiendo del personaje que tú vas a manejar, nosotros metemos lo que llamamos un gato negro en la presentación. Lo que te voy a presentar como estrategia, Eso. Ahí hay algo en lo que yo no creo. Está para que tú me la ganes. Porque a veces, desgraciadamente, hay que hacer eso. Es decir, tú no puedes ganarle 100% al cliente en política, porque se va a sentir Tiene que dejar algo para que él sea el protagonista del asunto. Y que... Yo le gané. Sí. Eso, desgraciadamente, se puede entender como falso, ¿no? Pero es una manera de tú tener algún nivel de avenimiento con él, de que no todo está perdido de parte de él. Es un poco eso, ¿no? Bueno, regresando a la pregunta sobre el encuentro con Hugo Chávez Frías, ¿cómo se produce, dónde se produce y en qué circunstancias? Sí, bueno, tú me lo has hecho de una manera muy particular, porque lo normal es que sí me hagan esa pregunta, pero o sea, ¿cómo llegaste donde Chávez? Porque se asume que uno llega allá. Sí, exacto. Sería muy interesante de cómo ellos se enteran que usted es y el nivel que usted tiene y cómo usted puede ayudarles. Sí. Bueno, hay una conjugación de cosas. Yo había hecho unos trabajos que aquí mucha gente lo conocía. Y dentro de esos trabajos, aquí se hizo en el 1998 la primera campaña pro motivación al voto, porque fueron las primeras elecciones separadas. Okay. No sé si la recuerdan. 1998. Fue la primera vez en que las elecciones fueron separadas, como es ahora todavía. Entiendo, sí. Lo único que aquella vez era con 2 años de diferencia, no con 4 meses. Oh, sí. Una de las gentes que había trabajado para mí en una de mis empresas se llama Onofre Rojas Gómez. Onofre era el director de la oficina de modernización del Estado, un nombre rarísimo, y me invita a que yo haga esa campaña porque la estaba pagando el PNUD y ellos localmente eran y esa campaña fue exitosa, y esa campaña incluso que se hicieron varios, unos 6 o 7 comerciales, uno de esos también gané un premio internacional. En un comercial donde no hay seres humanos, está hecho en un apiario. Ahí todos las protagonistas son las abejas. Son ellas las que van haciendo lo que se va narrando. Te escondiste, te atacaron, produjiste estas cosas, ¿no? Okay. Y quedó muy bonito porque además lo hizo para mí uno de los grandes maestros. Se llamó Fernando Báez. Okay. Que era mi canchanchan y mi todo en el área de las filmaciones. Con ese éxito, bueno, el Listín Diario hizo un editorial hablando de la campaña y fue exitoso. En ese momento se da, digamos que por coincidencia. Okay. Yo le voy a decir que no fue coincidencia, pero le voy a explicar más tarde por qué no lo fue. Onofre Rojas y Mas Puig, que dirigían ya un partido político llamado Alianza por la Democracia, pero son parte del gobierno de Leonel Fernández, se encuentran con Hugo Chávez en un país centroamericano que yo no sé cuál fue, y lo invitan al país para que dé una conferencia sobre la constituyente. Y Chávez acepta. Pero Chávez no solamente acepta, sino que declara a la prensa internacional que él había sido invitado por el gobierno dominicano a dar una conferencia. Y se destapó la avispa. A la abeja de aquel comercial salieron para afuera. Porque eso no había sido así. Okay. Era un partido que era parte del gobierno que lo había invitado. Era una invitación oficial. Sin que fuera oficial. Pero a Chávez le convenía, digo yo, que fuera así. Claro, porque si el gobierno lo invitó.
Lo está considerando. Entre comillas, significa que es importante. Se armó un zaperoco, como decimos nosotros, con la embajada americana y la embajada de Venezuela. Y prácticamente hicieron una serie de protestas y de escaramuzas para impedir que él viniera. Al extremo de que Leonel dijo, no hay problema, tráiganlo, pero no me lo pueden traer acá. Un paréntesis, ¿a qué nivel estaba Chávez en Venezuela en ese momento? ¿En qué posición? Candidato presidencial, con un 32%. Perdiendo por 4 o 5 puntos, el otro tenía 37. Y estamos hablando del mes de junio por ahí. O sea, a raíz de terminada la votación, mayo, junio, se da eso. Y entonces, Onofre me llama y me dice, tengo este problema. Necesito que nos ayude con cómo manejamos la visita. Porque no le podemos decir que no ahora. Entonces, pero los puestos nosotros están en riesgo. Claro. El de Mapuí y el de él. Digo, bueno, déjame ver lo que usted tiene. Me da la agenda. Digo, mañana yo vengo. Y entonces esa agenda yo la desfiguré un poco no, casi total. La conferencia la convertí en un taller. Y en vez de él hablaron 3 personas más. El recibimiento, en vez de ir Mapuí y Onofre, fue Onofre sin Mapuí, que era director del OME entonces, y era el cargo más alto. Si hay que votar uno, que te votan a ti, no es. Construí una comisión de recibo media particular, media integrada por un sacerdote, José Guillermo Suez, que entonces era presidente, el administrador del aeropuerto, el gobernador del aeropuerto de las Américas, el rector de la UAS, que apellido de la Rosa, no recuerdo bien, y no recuerdo una cuarta persona. Y de ahí, en vez de irse para la oficina de Onofre, yo lo metí en una reunión con el CONE, que lo dirigía, recuerdo, Marrancini, un periodista que trabajaba. Celso Marrancini, era presidente del CONE entonces, que estaba en Plaza Naco, ahí arriba, en el cielo. Y yo había mandado a un periodista a acompañarlo. Y ese acompañador, periodista, tenía la instrucción de en qué momento hacerle una pregunta a Celso Marrancini, grabada. ¿Te recuerdas que los periodistas andaban con Y la pregunta era simple: ¿qué le pareció el hombre? No le pregunté nada. Pero tiene que estar al lado de Chávez cuando él lo haga. Porque eso me daba una garantía de que la respuesta iba a ser positiva. Sería un hijo de su madre que fuera a hablar más al lado del tipo, ¿no? Y la respuesta fue extraordinaria. Eso no. Y entonces yo lo mandé para Palacio. Por acá. Y lo mandó por todos los medios. Y ahí llamó Julito Jacín. Conseguimos una entrevista y le puse una entrevista con Julito Jacín. Al otro día lo metí en el Listín Diario. Y estaba por ahí todo eso. Entonces, en la tarde había que hacerle una recesión al otro día, el de bienvenida. Y yo dije, pero no puede ser en la oficina tuya, porque búscate una casa, una gente de ustedes. No apareció una casa. Nadie quiso prestarla. Qué lío. Yo tuve que prestar la mía. Porque no me le podía negar a Onofre, le puse todas las excusas del mundo. Porque una de las razones fundamentales de negarme era porque mi esposa estaba en Miami. Y yo soy pésimo anfitrión. Y mi hija que está aquí acompañada me tiene 7 años. No se apure, que para allá va mi secretaria y mi hermana. Onofre, la planta se dañó. Y no hay tiempo para arreglarla, ni dinero. Yo garantizo que no se va a ir la luz. Yo llamo a Radamés. Me resolvió todo el lío. No hubo excusa. Digo, está bien, mándalo. Entonces, su secretaria y una de sus hermanas fueron y montaron todo un espectáculo en mi casa, al lado de la piscina y esa cosa, 4 o 5 mesas de queso. Entonces yo digo, yo no fui donde Chávez fue a mi casa. Porque hacía un mes, yo soy cristiano, estaba pasando una situación complicada, punto de vista financiero. Y un pastor, amigo, que es nuestro padre espiritual, se llama Jorge Plurde, habíamos hecho 7 días de oración. Y el último día él me dijo,
¿qué le pediríamos al Señor? El Señor te pregunta, ¿qué tú quieres? Digo, que me dé un chance, que me dé una oportunidad. Y me la dio con Chávez. Eso es lo que yo creo. Okay. Chávez se llamó Hugo Rafael Chávez Frías. Cuando él llega a la casa, yo lo salgo a recibir, porque anunciaron, estamos llegando. Y entonces yo voy y me presento. Bienvenido a su casa, comandante Chávez. Yo no sabía ni bien el nombre. Rafael Céspedes de su gol. Dice, tocayo. Y a partir de ahí, tocayo. Se pasó la noche ahí, ya tú sabes, se fueron a las 1 o 2 de la mañana. Me dijo, pero yo no te he visto, tú, ¿qué tú tienes que ver con esto? Donde tú has estado, yo he estado, pero no me va a ver. Yo trabajo detrás de la cámara, ¿no? Y en todas las otras actividades que te faltan, que son 2, yo voy a estar también. Pero no, difícilmente me vaya a ver. Pero el día último yo me voy a presentar para despedirme, tranquilo. Y así pasó. Okay. Y no pasó más nada de ahí. El día que él se iba, yo llego a la oficina de Onofre, que estaban en la Pedro Enrique Ureña, esquina Garbán, a llevar la factura de mi trabajo. Porque, ¿verdad? Claro. Tú sabes. Y no estaba Onofre, estaba la esposa, Guadalupe Valé. Digo, bueno, se lo entrego. Digo, mira, esas son las facturitas, mira a ver si sacan eso rápido. ¿Y dónde está Onofre? Me dice, no han salido del hotel todavía. ¿Qué pasó? Son las 10 de la mañana. Dice, bueno, tenemos un problema. Perdón. Y me cuenta la reunión de la noche, porque al final Leonel mandó un telegrama diciendo que lo iba a recibir de 7 a 7:20 de la noche. Ya le puso 20 minutos. Duraron casi 2 horas hablando. Y me cuenta Guadalupe que en esa reunión Chávez le muestra la situación, por eso recuerdo los números, 33, 37. Y Leonel le dice, comandante, pero con esos números usted pudiera ganar si consigue una buena asesoría. Y Chávez le responde, sí, yo lo sé, pero esa gente cuesta mucho dinero y yo no tengo cómo pagarlo. Leonel le responde, no preocúpese, yo le voy a mandar a esa persona. Esa va a ser mi colaboración. Yo le voy a mandar un asesor. Cuente con eso. Pero no era yo. Okay. Pues yo con esa época ni me conocía con Leonel. Okay. Era otra figura del mundo publicitario dominicano, que no estoy autorizado a decir el nombre, que se negó a ir. Dijo que no. Y por lo tanto, aunque lo habían llamado para decirle, tiene un desayuno mañana en el 5º centenario, Onofre Mapuí, el comandante Chávez. Él dijo, no, yo no voy a trabajar para ese... Cuando Lupe me cuenta eso, ella dice, pero ven acá, ¿y por qué no te vas tú? Digo, porque no me han hecho una oferta. Simple. Y llamó ahí mismo a Onofre. Mira, aquí está Rafael, que vino a traer la factura, que yo cuánto, pero yo le pregunté esto y esto, y él dijo que sí, que sí. Se ponen de acuerdo, él se va. Pues dile que vaya a las 3. Son como las 11 en un momento dado. Se van para el aeropuerto, regresa a las 3. Ahí discutimos la posibilidad. Y yo me sacrifiqué, acepté. Y me fui a Venezuela. Por eso esa fue la manera de cómo conocí a Chávez. Wow. Interesante. Entonces ya en Venezuela, llegas a Venezuela. Llego a Venezuela y al tercer día me regresaba. ¿No te gustó el escenario? No, me trataron mal. No me digas. Sí. ¿Cómo fue la asunto? Cuando yo llego al aeropuerto, yo llevo instrucciones de escuchar la voz de alguien que se llama Capitán Carreño. Y yo voy a trabajarle al enemigo del gobierno. Y voy, como decía... No medio chivo. Yo voy, como decía Sagru, yo voy chivo. Y cuando salgo, habíamos puesto un nombre mío, Emilio. Como un seudónimo. Claro. Y yo no veo ningún Emilio por ningún lado. Digo, wow, ¿qué pasó aquí? Y después de casi media hora dando vueltas, veo ayuda turística, información turística, algo de eso, ¿no? Y entonces, mire, a mí me vienen a buscar, pero no veo a la persona. Y quisiera hacer una llamada por el altoparlante a ver si están aquí. Me dice, sí, ¿cómo usted se llama? Y en el momento que yo
iba a decir el nombre, vino una gente y me dijo, ¿usted es Emilio? Y yo digo, sí, tú eres el capitán Carreño. Me dice, no, yo soy coronel Leonel. Y yo después de esto digo, ya, Estoy preso. me descubrieron, estoy preso. Digo, soy yo, vámonos, ¿qué hay que hacer? No, vámonos, lo que pasa es que el capitán Carreño no pudo venir. Respiró ahí. Ahí comenzó, me llevaron a un hotel, me hospedaron en un hotel. Imagínate que fue el lunes, yo no recuerdo la fecha, el día exacto. Y el lunes estoy ahí, me llaman, el martes me llaman, el miércoles me llaman, pero yo no he visto a nadie. Y entonces ya tengo por lo menos un teléfono, un nombre, y yo llamo digamos en ese caso miércoles en la tarde, le digo, mira, Mari Jacqueline, es para informarte que le diga a tu gente que yo me marcho, yo mañana, que no me tienen que venir a buscar, que yo con un taxi me voy para el aeropuerto. Yo no, ¿cómo yo voy a tener 3 días metido en un hotel y nadie ha venido ni siquiera a saludarme? Dígale que muchas gracias y que lamento haberlo molestado. Y yo seré. Al otro día a las 6 de la mañana había un equipo de gente ahí. Y entonces ahí... Una comitiva. Me llevaron donde estaba Hugo Chávez. Cuando él me ve, él sabe que es buena gente, pero él no relaciona a la persona que él conoció con el que va a llegar. Él se da cuenta cuando me ve, y eres tú, qué bueno, y me cayó arriba, nos abrazamos. Y ese día comenzamos a armar el tinglado de lo que iba a ser el sistema de trabajo. De ahí nos fuimos. Yo le dije que yo necesitaba, que quería, y me complació en todo lo que yo pedí, que fuera alguien, una secretaria que me ayudara, un sitio donde yo pudiera sentarme a pensar, etcétera. Y que yo necesitaba una pantalla de televisión más para el cuarto, porque nada más tenía una, y yo necesitaba monitorear varios canales, y en uno me era muy difícil, necesitaba un radio para oír las emisoras. Eso me está llegando a la mente, querer preguntarle cómo usted comenzaba una campaña para un político. ¿Cómo se comienza? Primero tiene que conocer, crear un brief. Tiene que conocer el escenario. No puede ir a inventar, porque en la publicidad política cualquier error se paga carísimo. Entonces yo lo que hice fue quedarme ahí. Y documentarse de todo. Yo leía 6 periódicos diarios. Yo oía, no sé, ¿sabe cuánto? El programa de radio. Veía televisión desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Programa de entrevistas, y tomando notas, y este dijo de esto, ese debe ser de tal lado. Después, con una persona que me asignaron, yo arrancaba, yo necesito caminar, coger los otros así, y entonces andábamos en taxi, y al taxista le preguntaba, ¿cuál es la hora más fuerte para el metro? De tal hora y tal hora, y yo me montaba a esa hora. Entonces, que respiraba de casualidad. A escuchar. Después pedía, yo necesito 3 jóvenes así, asado. Una conmigo, tomando café, y yo lo ponía a hablar. Y diferentes talles de personas. Hasta que llegó un momento, alrededor de los 12 días, que yo lo llamo y le digo, comando, yo estoy listo para que nos reunamos tú y yo en privado y decirte lo que yo creo. Mañana a las 7 te busca Pedro, y nos desayunamos en mi casa y ahí hablamos. Ese día fue así. Comenzamos como a las 8:30. Y terminamos a casi a las 2 de la tarde. Wow. Y yo ahí le dije lo que yo veía, lo que yo creía y lo que yo sugería hacer. Y si hacemos eso, ganamos. Digo, sí. Con un 56% vamos a ganar. Un 56%, sí. Yo confieso que fue un número arriesgado, no fue loco, pero muy arriesgado. Pero yo quería el empleo. Esa es la verdad. Yo quería el puesto porque era iba a ser mi primera experiencia internacional. Y no cualquier experiencia. Claro. Estamos hablando de un tipo que lo odia hasta el vecino. ¿Entiendes? En términos políticos. Lo que significó ese primer paso. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que yo estaría dispuesto a hacerte. La decisión es tuya. Bueno, está bien. ¿Qué seguiría después de esto? Digo, bueno, yo me quiero ir en 2 o 3 días porque yo vine por 2 semanas y ya tengo 2 semanas. Si tú entiendes que yo soy la persona para dirigirte, tú me llamas y me das 3 días y en 3 días
caigo aquí. Analízalo, discútelo, perfecto. Me regreso y al otro día me llamó. Prepara la maleta y vente, que tú eres director de campaña. Wow. Y entonces ya me regreso con trabajo hecho. Me imagino que ustedes que estaban agencias tienen que haber oído hablar del Puma. Claro. Es difícil no saber quién es. El primer comercial de Chávez lo grabó el Puma. Y el primer arreglo musical de Chávez lo hizo Pedro. ¿Pedro Pagán? Sí. Ah, no me digas. El Puma es don Ramón Pumarol, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Y Pedro Pagán, Sí. el músico que mi hermano Una también. voz increíble. Sí, porque mucha gente puede pensar el Puma, Venezuela. José Luis Rodríguez, sí. No, Ramón. Rafael, ¿y cuáles son de los obstáculos mayores que tiene un asesor político, un asesor de marketing político, al momento de desarrollar estrategia para un candidato? ¿Cuáles son las dificultades mayores? Si es local o es internacional son diferentes. En mi caso, los obstáculos con los que me encuentro es que el que va a dirigir su pite es un dominicanito. Y ese dominicanito, esos diminutivos en estos casos no son de cariño, sino de descalificación. Un despectivo. Sí, despectivo, sí. Llegó un momento en que yo formo mi equipo de trabajo en base a solicitudes por perfiles. O sea, yo le digo a Chávez, yo necesito 5 personas. Y necesito una persona así, una así, una así, una así, una así. Una pregunta. Ese equipo, ¿usted lo conformó con todo lo que es vamos a llamarle un departamento de una pequeña agencia? ¿Un diseñador? No. Yo no trabajo con agencia adentro. En la agencia hay mucha gente. Y eso es peligroso. Ok. Entonces la agencia yo la manejo desde afuera. Ok. Adentro, si se necesita por un caso especial, pero si no, las agencias son adyacentes. En el equipo de estrategia son 5, máximo 7 personas con las que yo trabajo. Yo le di los perfiles a ellos y le pedí que me llevaran por lo menos 2 de cada caso y se fue formando, no se formó un día ni 2, se tomó un tiempito hasta que se formó. Ya teníamos la estrategia que él había aprobado, la que yo le presenté. Entonces, yo comienzo a definir la imagen que voy a vender, que está un poquito lejos de la que hay ahí. O sea, estamos hablando de que yo encuentro un coronel con la pelada más bajita que la tuya, con una verruga aquí que parecía un cacho, con la cara toda manchada. Chávez tenía la cara un desastre. Y unos movimientos muy bruscos. Él era zurdo, entonces él no hacía eso. ¿Qué pasa? Entonces ese tipo de cosas no se observa, no se aprende en un día. Claro. Y que las maneras de sentarse, la postura, la falta de sonrisa. O le hacían una pregunta, lo que hacía un gesto de hijo de tu madre, qué sé yo, no sé. Y entonces comencé a trabajar eso. La ropa, la guardia andaba con vestido verde, vestido caqui. Marisa, qué mal toda esa cosa. Muy a lo Fidel. Estamos hablando de cuánto tiempo antes de las elecciones, más o menos. 6. Junio, yo llego en junio, las elecciones fueron en diciembre. 6 meses. O sea que tenía 6 meses para moldear al al caballero. hombre. Sí. Bueno, no tenía 6 meses para moldearlo porque tenía que venderlo después, pero yo establecí que yo en 2 meses podía lograr lo que necesitaba. Y lo logré antes, porque al final él se convenció de que lo que yo le estaba aplicando era correcto. Y entonces, alguien del grupo más central, quizá la segunda figura en importancia, me bautizó como el jarrón chino. Y yo no sabía lo que me estaban queriendo decir. Le pregunté a una de las muchachas que trabajaba conmigo, Maripili Hernández, que aún tenemos muy buenas relaciones. Yo digo, ¿qué carajo es lo que me quieren decir con jarrón chino? Algo que cuesta mucho y no se sabe qué hacer con ella porque no sirve para nada. Ay, qué fuerte. Wow. Esa fue la definición. Digo, wow, qué duro. No sabemos dónde ponerlo. No sabemos dónde ponerlo. Esa es la definición. Y bueno, seguí trabajando. Cuando yo hago un comercial con Chávez, ya con la nueva figura, calladito, privadito, entonces convoqué una reunión. Digo, necesito reunirme con el equipo. Convócalo. Okay. Convoqué al jefe de campaña,
era un general, Alberto Rojas Müller, al que me puso Jarón Chino, Luis Michelena, al dueño de la oficina donde yo estaba, era el dueño de la compañía de seguro, y lógicamente a mi equipo de trabajo, y Vicente Rangel, un grupito. Entonces presenté algunos videos de Chávez antes de yo llegar. Ustedes me entregaron esa figura que está ahí, y cuando él hacía unos ademanes rarísimos, y la ropa, una boina roja con una camisa de cuadritos. Entonces ahora vamos a comenzar a partir de mañana a vender lo que ya tenemos, que es la nueva figura presidencial. ¡Pam! Y le rondeo, como decimos por decir bajo, la nueva. El ideal. Y se pararon y aplaudieron. Bueno, ya finalmente de mi parte, Rafael. Pero no puedo dejar de decir que en ese momento yo le dije, gracias por el aplauso. Eso era lo que hacía el Jarón Chino. Finalmente, de mi parte, aquí en nuestro país siempre ha habido la tendencia de seleccionar, escoger, preferir a los asesores políticos internacionales. Uno les reconoce, por ejemplo, buenas prácticas y mucha experiencia a asesores argentinos, brasileños, venezolanos, mexicanos, gente con mucho más tradición de asesoría y con mucho más tiempo en la carrera. Pero también uno reconoce que hay como una tendencia a despreciar el talento criollo que ha demostrado tener la capacidad, la profesionalidad, el talento para asesorar candidatos fuera del país que han tenido éxito. Bueno, en mi caso, ¿a qué se lo atribuyes? En mi caso personal, yo no me opongo a que la contratación de asesores extranjeros, por una razón elemental que tal vez tenga que ver con el egoísmo. Cuando yo estoy trabajando fuera de este país, que es donde más trabajo, yo soy extranjero. Entonces, yo no debería yo a estar de acuerdo que contraten asesores extranjeros en Venezuela, porque soy yo, sí. Y cuando lleguen los venezolanos aquí no lo contraten. A mí me da pena que contraten gente porque dice que son asesores. Eso sí, eso me preocupa porque la mayoría, el 99% de los asesores de verdad venezolanos, Rafael Cepeda lo conoce, y ninguno de ellos están aquí. ¿Ha crecido alguien después de eso? Bueno, a lo mejor. Pero no es posible, y yo lo desafío, y le invito, más bien, a que ustedes llamen a quien quiera que tenga que ver con política en Venezuela y le pregunten quién es Rafael Cepeda. Si no lo conoce, es uruguayo, no venezolano, del mundo político. Aquí a mí ni siquiera me llaman, pues yo soy no dominicano, yo soy de un campo de Cotuí. Entonces, como donde canta la guinea, que ya ni canta, pues se la comieron todas. No le dan oportunidad a uno para hacer eso, y no es una queja, no lo es, porque a mí eso no me preocupa. Lo que sí yo te puedo agregar es que aquí han venido muy buenos asesores, pero que gran parte de los asesores que están aquí no es verdad que son tan buenos. Y observen lo siguiente, 99% de ellos te dicen, yo he trabajado en Venezuela, en República Dominicana, en México, Panamá, Chile, Perú, Colombia, Uruguay. Nadie te dice con quién. Y tú no, en asesoría política no se le trabaja al país, se le trabaja a alguien. Claro, a la persona. Yo escribí un libro que Heder tiene por ahí, que narra, en aquella época yo había hecho 29 campañas en Venezuela, 28 ganadas. Wow. Y están narradas ahí con nombre, con fecha, con lugares, resultados, y con resultados. Entonces, usted quiere averiguar si yo fui el asesor de Chávez, busque lo que pasó en el 98. Usted quiere saber si yo fui el asesor del papá de Chávez en el 98, busque la estadística, o de Irene Sáez, o de Alexis Navarro, o de Iván Colmenares. Ahí está la prueba. Ahí está. Yo trabajaba en Venezuela. No, yo le trabajé en Venezuela a después de eso hecho. María Corina está ahora en Tapete. Yo fui asesor de María Corina. Okay. O sea, aquí ¿qué hacen? Vienen y dicen qué han hecho, pero no dice a quién. Aquí hay un asesor que tuvo la gentileza de pagar una cena para conocerme. Y aquí el Papa una porquería delante de él. Wow. Pues yo lo he vencido 2 veces. Sí. No voy a decir el nombre, pues no quiero polemizar nada, pero él sabe de quién estoy hablando. Mire, y última cosa. ¿Qué usted opina de cómo se está trabajando la campaña política a nivel
como país? O sea, lo que vimos en estas últimas elecciones, ¿tiene alguna opinión? ¿Qué cambiaría? ¿Cómo usted cree que vamos enfocados? Si estamos bien. No me pregunte eso. Ahí no. Un chiste, yo no rehuso preguntas. Yo creo que aquí está ganando lo menos malo. Yo creo que la calidad publicitaria, por ejemplo, sí, ha cambiado. Eso es un disparate. Y tú te pones a ver, por ejemplo, lo que hizo la Junta Central Electoral. Si yo viviera cerca, me diera vergüenza. Que una Junta Central Electoral haga una campaña como la que hizo. Yo no sé quién la hizo. Pero estoy dispuesto a discutir de que fue un disparate de discusión. Y no porque yo lo diga, sino porque tenemos los resultados. Aquí votó un 43% de los dominicanos. ¿Y por qué no votó el otro 57%? Por falta de motivación, por falta de atracción, por falta de garantía. Incluso yo creo que fue un error el asunto de que sea un domingo. Por el asunto de que para nadie es una sorpresa que nosotros cualquier día feriado, cualquier cosa que esté en el medio, lo cogemos de puente. Entonces se suspendieron las clases el viernes y el lunes próximo. Cuando lo queda ahí mismo. Exactamente. Entonces cuando tú dices, tú tienes un comicio donde tú vas a elegir solamente al alcalde y los regidores, tú dices, yo los regidores yo no conozco a ninguno. Y pasa algo que se dice, fulanita o fulanito va de calle, no necesita mi voto. ¡Pum! Que es un detalle, qué bueno que mencionaste eso. La publicidad y la estrategia política es más complicada que un anuncio. Redondeando la respuesta a tu pregunta para autocontestarme la que acabo de decir. Yo creo que el manejo de estrategia aquí, yo digo que la mejor estrategia es la que gana. Ahora, eso no significa que sea una estrategia profesional buena. Lo que pasa es que si tú eres malo y yo pésimo, tú vas a ganar. Como en el país de los ciegos, el rey. El rey. Yo no he visto nada que me diga a mí ahí hay calidad. Vamos a hablar del resultado obtenido ahora. Desde el punto de vista comunicacional, a partir del lunes, comencé a ver calidad comunicacional política. ¿Por qué? Porque lograron sembrar una matriz de opinión que, siendo falsa, la gente lo está creyendo. Y es que el PRDM barrió. ¿Cómo que barrió? Sí ganó con un 23%. 77% le dijo que no. O votando en contra o no votando. Entonces, lo que fue bueno fue lo que lograron sembrar por elecciones. Y eso merece una felicitación. Okay. En un momento yo manejo la campaña de Irene Sáez en Margarita, Nueva Esparta. Y unos empresarios van una semana antes, una encuesta y un arte de una publicación que ellos iban a hacer en los periódicos de la isla, donde ella ganaba con un 65%. Afortunadamente ella me manda a buscar. La oficina mía estaba al mismo lado. Y me decía, mire, él es Rafael Céspedes, él es mi estratega y el que me tiene donde estoy. Ella siempre decía que yo tenía 3 virtudes. Una de ellas era mi esposa, a veces se llama virtudes. Y entonces ya tú sabes, nosotros lo vamos a pagar. Y yo veo el tema y le digo, sí, qué bueno, le agradecemos, pero podemos usar ese dinero en otra cosa también. Yo, no, hay que publicar eso. Digo, no, eso no se va a publicar. Que no se va a publicar, digo, no, eso no se va a publicar. Usted no le puede dar una bofetada a una gente. ¿Para qué? Si está en el piso ya. Si usted publica eso en una isla como esta, que la gente lo que le gusta es tirarse abajo una mata de coco, a beber caña, como dicen ellos, con un pescado a brasa ahí. Y le dice, tu candidata tiene un 65. ¿Ah, sí? Comadre, prepárate, nos vamos para la playa mañana. Porque ¿para qué? No necesita mi voto. Y tú te imaginas que un 5% no pueda ir por X razón y un 10 diga eso. Tiene la campaña casi perdida. ¿Para qué? ¿Qué ganamos? La gente no se suma a un número tan alto. Es al revés, se decanta ellos mismos. No debe. Eso que están haciendo esta gente del gobierno, digo, que tienen un 80, un 70%. Yo jamás lo aconsejaría. Jamás. Yo creo que hemos tenido una conversación amplia con Rafael, algunas cosas de su carrera profesional que desconocíamos y que yo creo que dejamos en el escenario de PUB 101 para provecho de aquellos que están interesados en seguir
sus caminos. Aunque Hay chance, hay oportunidad. Esta carrera es preciosa. Yo no sé si hay otra cosa que me guste más que esto. A veces tengo problemas por eso, porque acepto retos complicados. Pero a mí me encanta, como dicen por ahí, sacar debajo de la patana al casi muerto. Y a mí me han pasado cosas muy bonitas en esa dirección. Y yo invito a la gente a que le guste esto, pero tienen que estudiar, tienen que leer, tienen que conocer la historia, tienen que saber lo que es sociología política, tienen que saber lo que es psicología humana, tienen que saber de tu cliente, tienen que saber. Yo, por ejemplo, cuando voy a tener un cliente, lo primero que digo, necesitamos 3 horas solo sin celulares. Porque si el mundo se acaba, nos damos cuenta sin los celulares. Porque los políticos tienen eso. Ellos creen que si están sin el celular 10 minutos, ya va a pasar. El mundo se va a acabar y no se lo van a decir. Entonces, ahí yo le pregunto lo que nadie le ha preguntado, porque yo necesito conocer mi producto. ¿Ves? Y eso, para mí, a mí me hacer una gustaría campaña hacerle una última pregunta, y que a veces se puede ser breve. Sí. ¿Qué pasó después que ya los numeritos dieron? O sea, ¿cuál fue la reacción del comandante con usted? Bueno, yo hoy justamente en un programa narré esto, porque lo que yo estoy viendo aquí es una ruta trazada en términos comunicacional. Y reitero, que bueno, porque eso es parte del trabajo del estratega. Lograr que no se le vaya de la mano la liebre cuando la tiene en la mano. En el día 4 de diciembre del 1998, yo me reuní con Chávez para que me aprobara unas publicaciones que yo iba a hacer. Nuestro acuerdo consistía, entre otras cosas, de que yo no podía hacer publicidad sin él aprobarlo. Y eso, yo le llevo el arte de 2 tipos de vallas que yo voy a mandar a producir esa noche. Las elecciones son en 2 días, el día 6. Y él la ve, mira, está buena. ¿Y si perdemos? Yo la pago. Dale. Digo, pero hay otra cosa. Eso yo lo voy a mandar a hacer hoy, para que la coloco en el 6 en la noche. Yo lo que quiero es que eso aparezca el 7 en Venezuela. O sea, 300 y pico años. Wow. Dale. Pero hay otro detalle. Habla con Miquelena. Porque el sector que más te ha aversado a ti aquí es el financiero, el mundo de los ricos, los banqueros, los industriales. Tenemos que lograr crear una matriz de opinión de que tu victoria significa garantía, significa confianza. ¿Cómo lo hacemos? La cosa más notable en un país se llama prima del dólar. Ponga a Miquelena a hablar con los banqueros y con la... allá no se llama agencia de cambio, casa de valores. Y vamos a lograr que ellos se comprometan a bajar 3 o 4 puntos al dólar, que amanezca el 7 más bajito. Y vamos a hablar con el Nacional y el Universal, que son los 2 periódicos allá de ese momento. Bueno, pues nos reseñen eso. No van a hablar mentiras. La positividad de la victoria, lo que significa que la gente... Y los 2 grandes logros comunicacionales que yo creo que logramos entonces, es que el día 7 Venezuela amaneció con 2 vallas. Una, él con su esposa y su hija más pequeña, felicitando al pueblo de Venezuela por la fiesta de Pascua. Y la otra como presidente electo, dando las gracias a Venezuela por elegirme. Ahora tendremos patria. Chávez. Y los titulares de los periódicos, que te reitero, están ahí. Pues, que yo quede de finanzas, no recuerdo la palabra, comienza a tener confianza en el presidente electo. Bien. Bueno. Cosas así, hay que hacerlas. Bueno, Rafael. Pero el comportamiento de Chávez conmigo fue de todo presidente electo. Okay. Comenzó a funcionar el dominicanito. Y ya aquello de que cuando a él le sugerían algo, él le decía que Dios Céspedes, ya no era tan así. El presidente Ya él sabía que se la sabe toda. El presidente se la sabe toda. Hasta que llegó un momento que yo le pronuncié una palabra: para tú hacer lo que tú quieres, yo no tengo por qué estar a tu lado. Pase buena noche. Y me fui. Así nos vamos nosotros hoy. Con la satisfacción de haber conversado con Rafael y conocer sobre su carrera, su trayectoria profesional, sus logros, sus éxitos, y dejarlo a la audiencia para que se haga su juicio.
Este podcast ha sido producido por World Voices, bajo la conducción de Osiris Sosa, Hedel Cordero, José Luis Cabral y Reinaldo Infante. Para más información y contenidos de publicidad, visita pop101.do.